Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Cisco ACI. En el segundo capítulo, el cual estaremos viendo Fabric Discovery. ¿Qué se ve en este capítulo? Vamos a ver toda la configuración setup o el setup que ocupa el Fabric para poder funcionar de inicio, ¿no? Lo que se hace en la implementación de inicio, ¿no? Y también vamos a ver en la Wii, nos vamos a centrar en cómo es que se descubren los switches, o más bien cómo se registran y después de ahí qué proceso hace el Fabric para ir descubriendo los demás switches, ¿no? Vamos a ver eso. Traigo un ejemplo práctico en el simulador de ECI de Cisco. Ese simulador está gratis. Voy a poner el link de descarga para el que quiera practicar. Sin embargo, hay que tener conocimientos para montar el simulador. ¿Por qué? Porque se ocupa una máquina virtual y la descarga pues es una OVA y ahí montas el simulador, ¿no? Bien, entonces una vez terminamos todo lo teórico o la explicación teórica, pasamos al pequeño laboratorio que les traigo. Si bien es real a lo que se hace en la vida real, sin embargo, pues no está tan apegado, ¿no? Pero sí es prácticamente lo mismo. Pueden cambiar algunas cositas, no en configuración, sino en el modo de cómo se llega a ver, ¿no? Porque ACI, por ejemplo, ya monta lo que se hace en el setup, ya puede ser en la Wii, ¿no? Ya con versiones más actualizadas. Sin embargo, yo les voy a traer como si estuviéramos metiéndonos al servidor, al API, que es un UCS. Ahí vamos a ver qué setup se configura para que ahí empiece a funcionar, ¿no? Al menos de inicio. Bien, comenzamos. Punto número uno, pues, ¿cómo se descubre el Fabric dentro de los switches? Usa dos protocolos muy importantes que son el LLDP más DHCP. ¿Para qué? ¿Por qué los usan? Primero, pues para descubrir automáticamente los nodos, en este caso los spines y los leaves, pues obviamente va a ocupar el protocolo LLDP. Y DHCP nos va a ayudar para asignar direcciones de túnel endpoint dentro de la infraestructura. Bien, recordemos que, bueno, aquí tenemos nuestro diagrama, tenemos tres APICs. Recordemos que es fundamental que se tengan tres APICs, al menos en el quórum. ¿Por qué? Porque si falla uno, pues tengo la ventaja de que tengo dos, ¿no? Y aún puedo configurar, y aún puedo hacer aún puedo tener todo, ¿no? Sin necesidad de agregar uno más, aunque pierdes la redundancia, ¿no? Si lo vemos de ese modo. Si pierdo los dos, pues ya solo me queda un APIC y solo puedo hacer modo lectura. Cisco recomienda que únicamente pues tengas un APIC para pruebas, para laboratorios, pero no para producción. Este tema ya también lo habíamos visto en el capítulo anterior, pero recapitulando, pues es eso, ¿no? Y si perdemos los tres, pues técnicamente perdemos la gestión, ¿no? de configuraciones y del modo lectura dentro de la web. Sin embargo, pues no afecta a todo el control de datos, ¿no? Donde pasa todos los paquetes de los clientes, ¿no? No va a afectar eso, pero perdemos pues todo, ¿no? Todo lo visible. Bien. Continuando, pues asignan direcciones de túnel input, como lo había comentado, a cada switch, en este caso a cada leaf y a cada spine. ¿Para qué es esto? Para VXLAN. ACI a bajo nivel ocupa un protocolo de VXLAN. Nosotros no configuramos absolutamente nada de VXLAN. Únicamente se configura un pool. Muchas veces se deja por defecto. Estos temas de arquitectura, diseño y mejores prácticas no se van a ver en este curso. Sin embargo, pues sí se explica, ¿no? ¿Qué es lo que se coloca en el setup? Se puede dejar lo que te indica el setup de inicio y no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es a bajo nivel, ¿no? Únicamente ese pool nos va a ayudar para que lo tome el protocolo de HCP y pueda asignar direcciones, ¿no? Dentro de cada switchecito que se está viendo en el diagrama, ¿no? Sí, por ejemplo. Bien. Ahora bien, los prerequisitos antes del descubrimiento es muy importante. De hecho, por aquí les voy a dibujar a ver, un APIC, que es un UCS. O sea, digamos que este es nuestro servidor, UCS, y este va a ser nuestro switchecito, ¿no? Un leaf, ¿vale?
Y aquí vamos a tener unos puertos. Listo. Que regularmente son 4 puertos en los UCS. Bien. Y vamos a tener nuestro cableado, que regularmente son 2. Listo. Ahora bien, uno va a quedar como activo, en este caso activo, y el otro va a quedar como pasivo. Es importante que tengamos un switch punta, ¿no? ¿A qué me refiero con un switch punta? Que sea la semilla, ¿no? La semilla que pueda emitir todos los demás protocolos que vimos, en este caso el LDP, y pueda hacer la transferencia de HCP, porque sin un switch semilla no se va a poder descubrir los demás switches que tengamos dentro de la infraestructura, ¿no? Ahora bien, para eso pues necesitamos un setup inicial completado en los APICs, que es el script que yo les comento al inicio, cuando nosotros nos conectamos a un UCS vía teclado y un monitor, nos conectamos y le hacemos el script, ¿no? Y ahí es donde configuramos pues el setup inicial, ¿no? Ahora también hay que tener la misma versión entre los APICs y los switches. ¿No? Hay que estar, pues sí, tener la misma versión, ¿no? Valga la redundancia. Ahora bien, las reglas críticas de cableado, pues los leaves solo con los spine. Esto ya lo habíamos visto, hay algunas excepciones, ya se vieron en el capítulo anterior, ¿no? También pues comentan que nunca leaf a leaves, ni siquiera si van a ser para VPC, ¿no? Porque más adelante vamos a explicar el concepto de VPC, que ya deberíamos tener un poquito de conocimiento para los que hemos estudiado al menos el DC Core, el tema de VPC y qué hace un VPC dentro de los nexos, ¿no? Normalmente. Entonces, ese tema no lo vamos a abordar. Sí vamos a abordar cómo lo maneja ACI, pero a grandes rasgos, pues no vamos a tocar cómo es un VPC, ¿no? También lo explico. Ahora bien, los spines solo se conectan a los leaf, nunca entre spines a spines, y el APIC debe conectarse a un leaf, que es lo que les estoy poniendo, ¿no? Y obviamente, pues tener recomendado un dual home, ¿no? Para la redundancia, ¿vale? Bien. Ahora, deja, bien. El flujo general del primer APIC, o qué es lo que se hace, ¿no? Dentro del primer APIC, ya más o menos vamos entrando en contexto. Lo primero, pues, es conectarse vía consola, como les había comentado, con un teclado, con un monitor y obviamente, pues, con un mouse. Completar el setup inicial o el script inicial. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el laboratorio, no se preocupen para que vean. Después de eso, pues hay que esperar entre 4 a 5 minutos para que levanten los servicios, ¿no? Del APIC y posteriormente pues ya vamos a poder acceder a la WI vía HTTPS con la dirección IP que nosotros le otorguemos al APIC. ¿Eso donde lo hacemos? En el setup inicial. Nosotros vamos a colocar la IP y el gateway. Y ya obviamente también nos va a pedir una contraseña de admin. Posteriormente, pues esto lo podemos cambiar, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos ese capítulo. ¿Vale? Ahora los parámetros claves, perdón, del setup, que son los que vienen por default, son el Fabric Name y el Fabric ID, que son del 1 al 128. Nosotros le vamos a poder colocar, dependiendo el Fabric, cuál le corresponde, ¿vale? El número de APICs activos, obviamente por default son 3. En el laboratorio, pues solo tenemos uno, que es lo que maneja en el simulador, porque es modo laboratorio, pero esto, pues, se debe hacer en los 3 APICs, ¿no? Regularmente se tienen 3. El control ID del APIC, en este caso si es uno, 2 o 3. Si tenemos más, hay que colocarles el ID. También el name, hay que colocarle. También el pod ID, que normalmente siempre es uno, ¿vale? El standby controller, que también pues obviamente es opcional para el HA, ¿no? Aquí entra mucho en juego cuando nosotros tenemos 4 APICs, ¿no? Cuando uno queda como en standby y no forma parte del quórum hasta que
un APIC falle, ¿no? Ahí es cuando entra el que está en standby, ¿vale? Y el APIC X, que pues siempre se le pone no. ¿Por qué? Porque pues esto, únicamente esta config nos ayuda cuando tenemos solamente el modo lectura, ¿no? Cuando es remoto algún sitio etcétera, ¿no? Pero regularmente pues siempre se le coloca como no. Bueno, esos son los puntos claves del setup. Más adelante, pues como comento en el laboratorio, vamos a bajar esta información para que se observe un poquito más práctico. Bien, ahora vamos a iniciar con la infraestructura del Fabric, que como comento, pues tiene un pool de direcciones, que es lo que decía. Ojo aquí, esto es parte del setup, para que no nos perdamos. No modificable. ¿A qué me refiero? Nosotros ya no vamos a poder modificar este script si no requiere, al menos que reiniciemos el Fabric, le eliminemos la configuración, ¿vale? Vamos a poder modificarlo. Por el momento no, por eso es muy importante que, que sepamos lo que le vamos a colocar al inicio, ¿no? Porque no vamos a poder modificarlo. La infra o la VLAN infra es un uso exclusivo. ACI ocupa una VLAN de uso exclusivo para la infraestructura y tampoco es modificable. Entonces es importante que planifiquen bien esto. Bien, y ahora también un equipo, un bridge domain multicast pool, que tiene que ser un rango único y tampoco es modificable, ¿vale? Más adelante nosotros vamos a ver este conceptito de bridge domain multicast pool, pero técnicamente es para todo el tráfico boom que se maneja en ACI, ¿vale? Ahora bien, dentro del script también nosotros tenemos una gestión. Y aquí es donde les comento, ¿no? Que tenemos una IP de fuera de banda management para nosotros colocarnos en la WIC o poder entrar a la WIC. Y obviamente pues hay que colocarle un default gateway, ¿vale? Posteriormente pues nos va a pedir un password de admin con 8 caracteres con un símbolo. Esto regularmente a veces sí y a veces no, pero pues como primordial pues lo pongo, ¿no? Para que lo tengan en contexto, ¿no? Tiene que ser un password de igual o mayor a 8 caracteres y solamente se configura en el primer APIC. Posteriormente pues se replican los demás clusters. ¿A qué me refiero con que se repliquen los demás clusters? Pues va a pasar su configuración al uno y al 2, ¿vale? Y justamente como aquí viene, ¿no? El comportamiento del APIC 2 y 3. El setup más corto va a heredar los parámetros críticos del APIC 1. Y pues obviamente se unen automáticamente al clúster a obtener pues reachability vía TP, que es como lo comentaba, pues vía el VXLAN, ¿no? La IP de direccionamiento de VXLAN. Bien, ahora viene algo muy importante, que son los procesos de descubrimiento del Fabric en Cisco ACI. ¿Qué es lo que hace primero? Pues el descubrimiento físico vía el LDP. El APIC va a detectar el primer lead conectado, bueno, sí, conectado por el LDP. Lo va a descubrir, como nosotros tenemos la primer semilla, que es justo lo que les comentaba. Se tiene la primer semilla dentro del switch, como se los había dibujado hace un ratito. Lo va a descubrir y va a decir, ah, ok, y va a iniciar el intercambio, ¿no? Del LDP. El APIC va a mandar el mensajito y el switch le va a contestar, ¿vale? Que es justo, ¿no? El switch recibe el descubrimiento y pide una IP por DHCP, ¿vale? El APIC va a registrar el nodo con el ID más el nombre, ¿vale? Y posteriormente, pues el APIC asigna la IP del pool para VXLAN definido en el setup, ¿vale? Ahora bien, la IP del túnel aparece en el Fabric Inventory y Fabric Merge. No se preocupen, esto lo vamos a ver en el laboratorio donde se registran o donde se pueden ver esas IPs, ¿no? Y verificación desde el APIC, pues también podemos tirar estos comanditos y podemos ver, ¿no? Vale. Entonces hace el descubrimiento vía el LLP, después el switch manda un DHCP Discovery Request y obviamente pues el APIC le contesta con un DHCP Offer Acknowledge, ¿vale? Posteriormente pues hacen un HTTP GET
y el APIC le contesta con un 200 OK, ¿vale? Y obviamente ya después viene el intercambio de políticas, que más adelante también vamos a ver esos temas de políticas y todo. El establecimiento de sesión es cifrado. El APIC obviamente abre una sesión vía TCP/SSL con el switch y ya instala las políticas y obtiene el inventario, ¿no? Y objetos del switch, ¿no? Que más adelante también hay un temita donde vamos a ver qué son los objetos, ¿no? Y cómo verlos, cómo identificar. Bien. Entonces, en resumen, así en palabras domingueras, pues obviamente el LDP Neighbor Discovery, el registro de nodo dentro del APIC, asignación de DHCP para el túnel, endpoint, el intercambio de políticas e información bidireccional, ¿vale? Y obviamente pues la seguridad y la comunicación, pues toda comunicación entre nodo de ACI usa Infrafabric Message y IFM usa pues TCP cifrado en CCL, ¿vale? Las claves de CCL son de 1024 bits, embebidas y cifradas por CA de Cisco, ¿no? ¿Vale? Eso ya es un poquito entrar más a fondo, que no lo vamos a ver de momento, pero pues es importante que conozcan que hay abajo de, ¿no? En lo más bajo de ICI. Ahora bien, pues terminología y estados, pues una vez que se descubre el switch pasa a llamarse nodo, que eso lo vamos a ver dentro del laboratorio. Ya un nodo se considera activo cuando el heartbeat entre el APIC y el nodo vía, dentro del túnel de Bixlan, ¿no? Bien. Ahora bien, vamos a ver el Fabric Discovery y la inicialización dentro de los leaf y de los spines, ¿vale? Pues paso uno, el setup inicial, los parámetros de configuración del infra, VLAN, etcétera, el túnel endpoint, etcétera, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Obviamente, pues se prepara el Fabric para el descubrimiento, que es el setup o el script, como lo quieran ver. Y empieza, ¿no? Con el descubrimiento de LDP y de HCP, ¿no? Como sería el primer leaf hacia el APIC, que estamos viendo aquí, que es el segundo. O sea, es el descubrimiento. El tercero ya sería descubrir el spine que está aquí arriba, ¿vale? Vía LDP. Entonces, aquí está el tercero, ¿no? El spine descubre el leaf vía el LDP y obviamente volvemos a el spine pues obviamente envía un DHCP discovery y el leaf lo reenvía al APIC, ¿vale? Ahí entra un canal importante entre estos dos y luego ya el leaf reporta al switch como no registrado en el APIC vía TCP y ya el spine switch pues manda su ID más el nombre y el APIC le asigna una dirección IP para el túnel endpoint, ¿vale? Y obviamente, pues como se comenta, el TCP sesión activas entre cada spine y el EPIC, ¿vale? Y es el mismo proceso técnicamente para los cuatro, ¿vale? Para los demás switches, perdón, ¿vale? El 4 pues es el spines hacia el resto de los leaves, que es lo que hace, pues los otros leaves descubren el spine vía el LDP, que es el mismo proceso que se lleva, ¿no? El leaf envía al DHCP Discovery y el spine al EPIC, ¿no? Así sucesivamente. Lo mismo para cada switch, pero todo es una cadena. Si se dan cuenta, aquí lo voy a dibujar. Si se dan cuenta, el EPIC descubre a este, ¿no? Y este descubre a este. Y obviamente, pues se mandan mensajes de intercambios como de, oye, yo encontré este, te lo paso. Ya él dice, no, yo no lo tengo registrado, déjame registrarlo, le comparten el ID y va a ser el nombre. Ella dice, ok, vientos. Y ahora el APIC le dice, listo, queda registrado y hace el mismo proceso, lo baja a todos los spines, ¿vale? Y así sucesivamente y empieza el descubrimiento, este descubre hacia acá y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente pues también en el clúster, ¿no? Que vamos a ver. Descubre, sí, finalmente descubre todo el clúster, ¿no? Que queda, ¿no? Aquí abajo. Cuando hacen el intercambio, el LDP, los switches para descubrir el 2 y el 3, ¿no? Sí, ¿vale? Bien, continuamos. El flujo del Cluster Discovery, el registro inicial de los switches, pues obviamente es hecho vía el APIC 1. Los switches actualizan el AV con los datos del APIC.
y la unión del nuevo APIC, ¿no? En este caso con el APIC 2. El leaf detecta el APIC 2 vía el LDP, verifica el fabric name y la consistencia con el AB, que en este caso la consistencia es todo el script y todo eso. Reporta el APIC 2 al APIC 1 y el APIC 1 más el APIC 2 establecen comunicación de clúster, ¿vale? Y ya los switches conocen vía el túnel endpoint, la IP del APIC 2, vía ISIS, que también es un protocolo que se ocupa como ruteo bajo, ¿no? Dentro de ECI, que tampoco lo configuramos nosotros, pero es importante que se sepa que existen estos protocolos, ¿no? Dentro de ECI. Y ya, pues obviamente la sincronización de la base de datos en el APIC, ¿no? Y pues lo mismo se repite para el APIC 3. Es el mismo flujo de descubrimiento que se ve aquí, ¿no? Bien. Para la verificación de los APIC, pues aquí les dejo algunos comandos como es el ACI diac read. Muestra pues toda la información del APIC, tanto del túnel endpoint como el fuera de banda, todo el clúster que se colocó, el script que se colocó. Y pues obviamente también es verificable desde la GUI, ¿no? Aquí un punto importante, al menos no en esta práctica vamos a poder ver estos comandos. Van a venir en la práctica número 2. ¿Por qué? Porque en el simulador de ACI no puedo entrar como tal al clúster. Y si sí, pues se ve muy, muy mal. Lo vamos a ver en otro punto. Estos comandos los vamos a ver. Los vamos a ver quizá en el capítulo 4 o en el capítulo 5. Y obviamente, pues las notas importantes, aquí les dejo las notas más importantes, al menos que yo considero. Cada nodo o cada switch o APIC mantiene un AB actualizado, ¿no? Obviamente, pues la consistencia del AB evita incorporaciones de APICs no autorizados. Eso es muy importante. Y el full fit status indica el clúster completamente sincronizado, ¿vale? Propósitos y seguridad, pues el APIC y los switches conocen la información del clúster vía application vector. Y obviamente pues la información crítica del application vector, ¿no? Que es el fabric weight y el APIC specific, ¿vale? El fabric weight, pues recordemos que es que no se puede borrar y todo eso junto con el application specific, ¿no? Y obviamente previene la incorporación de APICs no válidos. Eso es importante, ¿no? Porque si nosotros colocamos un APIC sin esto o estos propósitos de seguridad, pues puede formar parte de nuestro clúster, ¿no? Y obviamente podemos entrar vía GUI, ¿no? Nosotros le podemos configurar una IP y podemos entrar. Entonces es importante que estos propósitos de seguridad se cumplan, ¿vale? El reemplazo accidental del API bloquea por mismatch el ID, ¿no? Bien. Algo importante, les coloco aquí una pequeña pantalla donde no estamos en System, Dashboard, y aquí vamos de hecho, este es un punto importante, a lo mejor no de este capítulo, pero sí lo vamos a ver, quizá en el capítulo 3 donde viene pues cómo está nuestra infraestructura, ¿no? El nombre del APIC, que en este caso se llama ICA APIC 01, la IP, esta IP es la de el túnel endpoint, y obviamente pues que está en servicio, el estado que está en servicio y el operational stage que está available, ¿no? Esta terminología la vamos a ver en un capítulo, más adelante les comento, y obviamente pues que está en fully fight, ¿no? ¿Esto dónde lo vemos? Pues nosotros nos vamos al dashboard, nos colocamos en system y nos colocamos en dashboard, ¿no? ¿Vale? Aquí vienen, por ejemplo, más cositas como que son los fouls, el historial y todo eso, que lo vamos a ver en el capítulo que les comento, no se preocupen. Pero así podemos ver nuestros switches. Y así, posteriormente aquí abajo, cuando descubramos nuestros switches, van a aparecer. Y aquí están todos nuestros errores de configuración o lo que nos pueda hacer ahí daño, ¿no? Ciertas, van a soltar alertas, dependiendo cada alerta, qué significa. Más adelante también lo vamos a ver, ¿no? Todos esos puntitos claves. Bien, ahora pues veamos la detención automática, ves el registro manual. Bien. El APIC detecta todos los sleep y spine automáticamente. Eso no es
para todas las versiones. Ahora bien, el registro manual necesita para que el switch participe en el Fabric. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver también en el laboratorio. Hay que hacer un registro manual nosotros. En muchas ocasiones también ya lo podemos hacer al inicio del dashboard. O sea, cuando entramos por primera vez al APIC, nos suelta el dashboard así como de golpe y ya podemos nosotros añadir todos nuestros APICs y todos nuestros leads sin necesidad de después hacerlo. ¿Vale? Eso es al inicio. Pero nosotros lo vamos a hacer como si nos metiéramos directamente a la Wii. Vamos a saltar la primera pantalla donde podemos hacer este registro y lo vamos a hacer manual. ¿Vale? Ahora, pasos para registrar un switch. Aquí les dejo algo clave, es ir al Fabric, Inventory y Fabric Membership, ¿no? Ir a la pestaña de nodos pendientes por registrar. Seleccionamos el switch, acción y registrar. Aquí nos va a pedir datos muy importantes. El nodo, que en este caso nosotros le ponemos, o por buenas prácticas, a los leaf se les coloca el 101 y a lo mejor a los spines se les puede colocar el 201, ¿no? Ahí ya depende de cada quien, pero es importante que tengan bien las nomenclaturas de cada leaf y de cada spine para evitar confusiones, ¿vale? Te pide un nodo name, en este caso puede ser leaf 101, por ejemplo, y el pod ID, ¿vale? Es importante en dónde vamos a registrar ese suite. Bien. Justo aquí les pongo una recomendación que a lo mejor dictan los libros. Pod 1, pues leaf 1XX, el número que ustedes le quieran poner, y spines 10XX. Es un ejemplo, ¿no? Muy claro, ¿no? El pod 2 puede ser leaf 2XX, o sea, puede ser 201 y al spines 2001, ¿no? Por ejemplo. 101, 1001, por ejemplo, ¿no? Para mantener obviamente los rangos continuos y diferenciar entre un spine y un leaf. ¿Vale? Es importante. Proceso por registro, pues el switch pasa a registro nodes y obviamente pues empieza el descubrimiento que ya habíamos visto anteriormente, la asignación de la IP para el túnel endpoint y obviamente pues los policies, ¿no? Que son las reglas que se van a ir colocando en los spines. Esto tarda aproximadamente 3-4 bits, no más. El primer leaf pues descubre al spine conectado, como ya lo habíamos comentado también, y ya así sucesivamente, ¿no? El registro de todos los nodos restantes hasta que estén en activo. O sea, hay que registrar todos los nodos hasta que ya estén activos. Si no los registramos, pues no los vamos a tener, ¿no? En la topología, que también vamos a ver un poquito ahí de cómo se ve la topología dentro de ACI en el laboratorio. Bien. Y aquí pues les pongo una captura, no se aprecia a grandes rasgos, pero no se preocupen, lo vamos a ver. Dejen cambiar color. Sí. El comando pues lo podemos ver dentro del API con un ACDAC en every rate, como se muestra aquí. Muestra el estado del nodo, el rol del nodo y las interfaces y miembros del Fabric, a dónde está conectado. Si lo queremos ver dentro de la Wii, nosotros vamos a ir al Fabric y nos vamos a ir al Fabric Membership, ¿vale? Y aquí tenemos el registro de nodos, donde ya tenemos un registro de un ACI, que por aquí aparece que está inactivo, ¿no? No se aprecia a grandes rasgos, no se preocupen, lo vamos a ver dentro del laboratorio. Y pues por último, pues, les dejo todos los comandos de validaciones que nosotros podemos hacer dentro de la infraestructura, ¿no? Tanto los leaf como los spines, como en el APIC, ¿vale? Se los dejo, les pongo aquí para qué es cada cosita. Es importante que a lo mejor los apunten, yo los tengo en unas tablitas porque obviamente no me los sé todos, pero pues para consultarlos no estaría de más, ¿no? Yo se los pongo porque pues, es importante. Y bien, pues siendo así, pues nos vamos a pasar al laboratorio. Ok, pues como se pueden dar cuenta, aquí estoy en el simulador de, de ACI. Como se dan cuenta, este es el setup inicial, como si estuviéramos pues en el UCS. Pues se dan cuenta que nos pide un nombre de ACI, que por ejemplo puede ser de inicio Fabric 1, o le podemos poner Fab, creo que no estoy escribiendo, Fab 1, ¿no? Le damos Enter.
Nos pide pues un ID del Fabric, que puede ser del 1 al 128, como lo veníamos viendo. Como ejemplo, o te dice, pues puedes poner el 1. Ahí se ve, ¿no? Entonces, pues de todos modos le coloco el 1, ¿no? Luego te dice que entres el número de controladores del APIC. En este caso, pues como es un simulador, pues solo tenemos uno, ¿vale? Pero en realidad tendrían que ser tres o más. Es uno. Te dice que si es un standby controller, obviamente pues no. Nosotros pues solo tenemos un APIC, no puede ser un standby, entonces pues no. Y luego dice que entre el número de controlador, pues solo tenemos uno. En este caso un APIC, solo hay un APIC, entonces ponemos uno. Y luego que dice que si queremos que sea un L3 y le vamos a decir que no. Estos conceptitos también lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dejar por defecto. El pod ID, pues es uno. De inicio, pues solo tenemos un pod. Luego dice que tenemos el controlador name, ¿no? Aquí nos dice que pongamos el APIC 1. Se lo vamos a dejar tal cual, porque pues es el APIC 1. Aquí, este es muy importante, ¿no? El pool de direcciones del túnel endpoint, ¿vale? Para VXLAN. Como opción te pone que dejes la 10.0.0.0/16. Tú decides si se la cambias. Yo se la voy a dejar tal cual. Esto y mejores prácticas a lo mejor ya es cuando estén en una arquitectura importante. Ahí ya es donde van a decidir qué IP colocar, por qué, etcétera, ¿no? Pero ya va a depender de cada quien. O bueno, de cada empresa o de cada... Pues sí, de cada responsable de la implementación, ¿no? Y por qué, ¿sale? Entonces yo le voy a dejar tal cual esa. Bien. Igual te pide la VLAN ID, que es lo que les comentaba. ACIs trabaja con una VLAN de infraestructura y no puedes cambiarla, ¿no? Al menos que le borres la config al APIC, que no es recomendable, ¿no? Aquí te deja la 4, pues yo voy a colocar la 4. Lo mismo, en este caso, aquí quién lo va a decidir, las personas que estén implementando ACI, ¿no? Van a decir qué VLAN exactamente van a utilizar. Yo como es a fines prácticos, a fines de ejemplo, le coloco la 4 que ya viene aquí, por defecto le dejo la 4, ¿no? Lo mismo para el Bridge Multicast. También te dice que le dejes una IP o bueno, un pool de VLANs. Lo mismo, voy a dejar la que está aquí, tal cualita. No le voy a hacer nada absolutamente. ¿Vale? Bien. Aquí nos dice que si queremos tener una IP de IPv6 para el fuera de banda, yo le voy a decir que no, ¿vale? Que no quiero ¿cómo se llama? Una IP de fuera de banda, ¿vale? Ok. Aquí ya nos está pidiendo una IP de, de gestión, ¿no? Que puede ser la 192, 168, 10, 124. Yo de momento se la dejo. eh, o puede ser alguna otra dirección de fuera de banda. Se la dejo. El gateway, pues se lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Aquí a lo mejor puede cambiar ya dependiendo de su simulador, porque a lo mejor yo lo estoy montando con otra dirección IP para que pueda ser alcanzado. Ahorita verifico yo realmente si esta IP puede ser válida y si no se la cambio, pero no importa, lo importante es que ustedes sepan qué IP le van a colocar para poder alcanzarlo vía HTTPS, ¿vale? Junto con su gateway. La interfaz Space Duplex se la vamos a dejar en auto. De momento no nos importa. Esta interfaz es donde va conectado el Leaf, ¿vale? Y te pide una configuración Strong Password. Le das que sí, es importante. Aquí te pide una contraseña admin. Yo le voy a decir que sea Cisco 123 y te pide que la repita, ¿no? O sea, que la verifique. Cisco 123, ¿vale? Y sería toda la configuración clave dentro del APIC, ¿vale? El script setup que hay que poner. Este es lo fundamental, ¿vale? Que hay que hacer. Entonces, nos vamos a pasar a la Wii en cuanto cargue. Yo aquí voy a hacer una transición porque tarda un poquito en lo que se
procesa el simulador, tarda un poquito y ya después nos vamos a la Wii. ¿Cómo le vamos a hacer en la Wii? Vamos a hacer un salto temporal en la grabación para ir a la Wii. Bien, pues ya estamos aquí dentro de la Wii. Si se dan cuenta, esta es la interfaz gráfica que se muestra al inicio. Se accede con la IP de administración que nosotros colocamos en el setup inicial. El simulador que yo tengo pues es la 6.09c, ¿no? Aquí, admin, que es la contraseña que nosotros le colocamos en el admin, que sería Cisco 123, y deberíamos acceder, ¿no? Al APIC. Esta es la primera visión que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, pues me muestra una interfaz gráfica y todo, ¿no? Al inicio. Si yo le doy Let's Go, dice que iniciamos el setup. Está cargando. Vale. Aquí es donde nosotros ya podemos aquí agregar ciertas configuraciones que se van a ir viendo después, ¿vale? Pero nosotros aquí no vamos a hacer nada porque de momento no nos interesa, ¿vale? Si acaso sería el de aquí, que sería agregar los equipos. De hecho ya viene eh, que registramos un lead al inicio, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer manualmente. Le vamos a dar aquí. No nos interesa, tampoco nos interesa. Vale. Ahorita estamos en System. Si se dan cuenta, como les había explicado, tenemos un APIC. Tenemos la 10.0.0.1. Nosotros le colocamos ese pool, que fue la 10.0.0.0/16. ¿Vale? Aquí nos coloca la 1 de inicio. Dice que está en servicio y que está operando pues correctamente, ¿no? Aquí tenemos un warning en la configuración. Esto lo vamos a ver después. Tenemos Sí, exacto. Esto lo vamos a ver después, porque por aquí hay algunas cositas importantes. Bien, entonces nosotros vamos a ir a Fabric, Inventory, y ahorita ya estamos colocados en Inventory. Si yo le doy en topología, que es como se muestra aquí, dejen que cargue, tarda un poquito en pensar el simulador. Bien. Dice que tengo un controlador, que es el APIC. Actualmente no tengo ningún spine. Tengo un APIC. Se dan cuenta aquí en la topología. ¿Vale? Desde ahí todo correcto, no hay nada. Troubleshooting. De momento todo aquí. Topologías tenemos un APIC. Entonces vamos a ir a Fabric Membership. Como ya se los había puesto en las diapositivas. Es importante que nosotros sepamos que en el simulador de ECA la topología en el modo corto es un spine y dos leaf. Y en el largo son tres spine, no, perdón, dos spine y tres leaf, ¿vale? Entonces, registration nodes, pues no tenemos ninguno actualmente. Nodos pendientes por registrar, dice que hay uno, ¿vale? Y es un leaf, que recuerden que es la semilla, ¿no? Lo que habíamos dicho, la semilla, ¿vale? Entonces, aquí está, ¿no? Este es su nombre o su serial number. Recuerden que el equipo se va a registrar con un serial number. Como es simulador, pues aquí te ponen TEP 1-101, ¿vale? Pero eso, aquí iría el serial del equipo, ¿no? ¿Vale? Vamos a agarrar, vamos a dar clic derecho y le vamos a registrar. Este es el primer equipo semilla, ¿no? El que les había comentado que se conecta al APIC, perdón. Entonces aquí el pod pues, le vamos a dejar el 1 porque nosotros tenemos un pod. No de ID, nosotros le deberíamos de colocar el 101. Como ustedes gusten, ¿no? Hasta aquí es como ustedes se sientan cómodos. Yo le voy a colocarle 101, ¿vale? Aquí ya depende mucho de ustedes, de qué es lo que van a, pues sí,
cómo lo van a hacer llamar, ¿no? Y obviamente el rol, pues es un leaf, ¿no? Miren, de hecho aquí hay un remote leaf y hay un tier 2 leaf, que esto ya lo vimos también en el capítulo 1, en donde vimos las topologías, a qué se hace referencia con esto, ¿vale? Y esto de rack name lo vamos a dejar así, tal cual, así. Vas a dar en registrar. Ok. Aquí ya pone un estatus diferente. Si nosotros nos vamos a ir a no registrados, pues todavía no está, ¿no? Aquí hay que esperar unos minutitos, quizá uno o dos, en lo que hace el registro. Y aquí es donde empieza a hacer lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que es lo que se empieza a compartir, ¿vale? Entonces hay que esperar, y aquí debería aparecernos, ¿no? Como de que, ya registré. Y después automáticamente debería aparecernos los spy, ¿vale? Porque ya lo detectó el leaf que acabamos de agregar. De hecho, sigue ahí, si le damos, ya está en Discovery, o sea, ya está, ¿ok? Si actualizamos, y ya lo tenemos aquí, ¿no? Como Registration Nodes. Ya aparece, dice que es un Nexus 9000K, que es un C933PX. Ojo, aquí le colocó una IP, si se dan cuenta. Esta IP a que hace referencia al túnel endpoint que les había conectado. Este le asignó la 10.0.16.64/32, una dirección IP única. ¿Sí? En Discovery. Ok. Y ya aparece, ¿no? Que tenemos un leaf. Aquí debería de aparecer active, ¿vale? Se sigue en Discovery. Va a tardar un poquito. Y si nosotros cargamos, aquí ya tenemos un spy. ¿Se dieron cuenta? Ya dijo el leaf, ok, yo tengo conectado un spy. Y este también ya podremos hacer el registro, ¿vale? Ahí sigue en Discovery. Ok, Discovery. Vamos a hacer el registro mientras del spy. Este es un spy, ¿vale? Entonces registramos. Está en el pod 1. Nosotros aquí le vamos a poner 201 y le vamos a poner spy 201. ¿Vale? Ya automáticamente detecta que es un spy. Le damos en registrar. Y automáticamente cuando termine de hacer el proceso nos debería aparecer el if, que es la cadenita que les estoy mencionando, ¿no? Constantemente. Ahora si nos vamos a la topología, ya ven, ahora ya detecta que aquí hay un if y el if es el 101 y está conectado al if. ¿Ven? Entonces nos vamos a Fabric Membership y aparece Active, o sea que ya está todo correcto. Vamos a Registration, aquí está registrando, todavía no aparece. Y aquí nos debería aparecer el último lead, ¿no? Como les comento, yo escogí la topología más corta porque el simulador de ECI ocupa aproximadamente 32 GB de RAM. Entonces sí está pesado. Entonces sí es importante. De hecho, aquí ya está descubriendo Discovery. Ya tenemos un spy. Aquí todavía no nos aparece el último lead. Ahora bien, si nos vamos a la topología, uno, por ahí, todavía no nos aparece el spy, ¿no? Vamos a esperar. Dice que está inactive. En cualquier momento se va a poner en active. Miren, de hecho ya nos apareció el último lead. Aquí, ¿no? Vamos a hacer el registro del último lead. Bien, sigue siendo pod 1. Aquí le vamos a colocar 102. ¿Por qué? Porque es el lead 2. ¿Estás de acuerdo? No podemos duplicar nodo ID y ni tampoco el nombre, ¿no? Lead 102. El rol es lead. Se queda tal cual, registramos. Listo, ¿no? Ya está active. Entonces, si nosotros vamos a topología,
ya tenemos el spine aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Si nos pulsamos acá, nosotros podemos ver qué tipo de errores hay, cómo se encuentra la memoria, el CPU, el kernel del CPU, la temperatura. Bueno, en temperatura aparece como NA porque pues, es este simulador, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta de algunos datos importantes, ¿no? El modelo, el número de serie, el nombre de ID y si el fabric está activo o en qué estado está, ¿no? Lo mismo para el if, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos ahí, nos damos cuenta. Lo mismo para el API. Mira, de hecho ahí dice que hay un error importante, ¿no? Aquí. Entonces ya nos vamos dando cuenta de los estados de nuestros switches o de nuestro servidor del API, ¿no? En este caso ya está descubriendo. Y si se dan cuenta, puso la de 64, 66 y 65. Esta IP es del túnel endpoint, que es para el VXLAN, ¿vale? Si nos vamos a topología, ya nos aparece el IP, ¿no? Si dan cuenta, esta es la arquitectura que maneja el simulador. Si fuera la larga o la topología larga, pues trae dos spine y si no mal recuerdo son tres lib o se queda en dos. Pero nos ayuda bastante, ¿no? Al menos para hacer algunas configuraciones, ver el dashboard, todo. Ahora si nos vamos a System, Dashboard, nos sigue apareciendo el APIC, pero aquí ya nos aparecen los otros nodos. Y si se dan cuenta, todos están correctos, ¿vale? Y aquí ya nos empiezan a aparecer ciertas reglitas o ciertos componentes que nos van a ayudar muchísimo, ¿vale? Que los vamos a ir viendo poco a poco. Pero si se dan cuenta, lo importante es que ya nos aparecen aquí, que están correctos, tienen un score bueno, y acá abajo nos aparece nuestro APIC. Aquí abajo deberían aparecer tres, ¿no? Pero como es el simulador, pues solo nos aparecen estos. Nos aparece uno, ¿no? Vaya. Bien, en los siguientes videos vamos a abordar lo que es los foul, todo esto, se opera, ¿no? Un poquito. El history también, vamos a ver un poquito de eso. Los audit logs, los session logs, los event records, todo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Posteriormente nos vamos a saltar a capítulos ya más importantes, que esto no deja de ser importante, aclaro, ¿no? Pero, por ejemplo, qué es un tenant, qué es un bridge domain, todo ese tipo de conceptitos los vamos a ver, los vamos a abordar y los vamos a ir a ver. Por ejemplo, tenemos tres tenants de cajón, ¿no? Que también los vamos a ver y lo mismo, ¿no? Nos aparece el score, tiene dos BRFs, también vamos a ver para qué nos ayudaban a BRF, qué es un EPG, ¿vale? Todo eso, esos conceptos los vamos a ver, qué es un contrato, pero mientras, pues se puede ir explorando, al menos en el simulador, se puede ir explorando la Wii, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que nos arroja en cada cosita? Yo sé que es muy abrumador, pero poco a poco, ¿no? De momento, pues, este es el punto importante para registrar nuestros switches. Nos vamos de nuevo al Fabric, a Inventor. Si nos vamos a Fabric Membership, pues ya tenemos nuestros equipos o nuestros switches, nuestros Leaf Spine operando, ¿no? Aquí pues todavía no tiene configuración, ¿no? Que eso lo vamos a ver en cursitos más, bueno, en videos más adelante, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Podemos ver la topología, todo ya como quedó, y así sucesivamente, ¿no? Para cada equipo podemos ver aquí breve descripción de lo que es importante, sobre todo de en cuánto está nuestra memoria, nuestro CPU, qué errores tiene, qué warnings tiene, por qué, ¿sale? Entonces, pues de momento aquí voy a dejar el video de hoy. Este, vimos el Fabric Discovery, cómo es que se usa, qué hay que hacer en la Wii, eh, cuáles son los pasos iniciales para poder eh, montar un setup en ACI, todos esos pasos. Yo sé que ya en versiones más actuales ya no se hace el script, ya se hace en la Wii directamente, pero si lo queremos hacer directamente desde el server, que es el UCS, se puede hacer y es muy parecido a lo que hicimos en este video, ¿no?
A lo mejor cambia alguna cosita, pero es muy, muy, muy parecido a lo que se hace. Y bien, pues en siguientes videos vamos a seguir explicando el curso de ECI de cero a fondo, ¿no? Espero les guste, compartan el video, me ayudarán muchísimo y nos vemos en el siguiente video.